Como les he venido manifestando, los principios fundamentales del derecho administrativo nos van a dar insumos para poder comprender todas las áreas generales y especiales del derecho administrativo. Y vamos mucho más allá, no solamente la parte sustantiva, general y especial, sino también la parte del derecho procesal administrativo. Hablar de los principios es tratar en lo posible de observar cómo unos elementos van a permitir el anclaje de todo el derecho administrativo, partiendo de la esencia, de la columna vertebral, que es la legalidad, digamos, esa, de, de esa situación que nosotros no podemos obviar, que nosotros no podemos desconocer, que es la legalidad y el sometimiento al derecho. Y que modernamente nosotros podemos hablar no solamente de la legalidad y el sometimiento al derecho, sino del bloque de juridicidad. Vamos a tratar de ubicarnos rápidamente en el principio de legalidad. Y si ustedes revisaron el material, no solamente hablar de la legalidad es el sometimiento establecido o partiendo del 137 constitucional, cuando nosotros hacemos referencia a que los órganos del poder deben estar sometidos a lo que dice la Constitución y las leyes. Ojo, entendiendo leyes, y aquí es donde vamos a empezar a vincular algunos aspectos, entendiendo al hablar de ley, no la ley en sentido formal. En materia de derecho administrativo, nosotros estamos rodeados de normas, de bloque de legalidad, de normas de rango sublegal, que tienen relevancia en el desarrollo y la ejecución del derecho administrativo. Hablamos de providencias, hablamos de resoluciones, hablamos de reglamentos, hablamos de normativa interna. Obviamente, estaríamos haciendo referencia a los instrumentos jurídicos, estaríamos también haciendo referencia a esos instrumentos jurídicos generales y especiales, y si empezamos de abajo hacia arriba, el vértice fundamental que es el texto constitucional. Pero de alguna manera nosotros debemos tener claro que la legalidad es indispensable para nosotros poder ir mucho más allá y hablar de el bloque de juridicidad. Es decir, es esa construcción armónica de todo el conjunto de normas que nos permiten saber cómo están funcionando los órganos del poder. Y eso tiene una aplicación muy finita con algo que es el paradigma o el principio de buena administración. Ojo, el principio de buena administración no es los principios inherentes a la actividad administrativa, va mucho más allá. Y a lo largo del posgrado los van a tratar ustedes de entender, van a tratar de interiorizar es cómo es ese alcance de estos principios eh, del derecho administrativo vinculados a lograr este paradigma de la buena administración. Los órganos del poder tienen una separación orgánica. Cada uno tiene una función principal, pero el hecho de realizar esas actividades, legislativo, judicial, electoral, ciudadano, en sus tres fraccionamientos o en sus tres separaciones internas, no implica de que estén a espaldas de el desarrollo del derecho administrativo. Por eso es importante hablar de este ejercicio interorgánico de las funciones. Y hablamos de 5 funciones principales necesarias que van a ser utilizadas dentro de todos los órganos del poder. Y vamos a partir, por poner un ejemplo, del Poder Judicial. El Poder Judicial, su función primigenia es la de dictar actos procesales. Pero el hecho de que dicte actos procesales no implica de que no pueda
dictar, en el sentido de dictar actos procesales, no implica que no pueda ejercer una función administrativa, que no pueda dictar una resolución donde se regula el funcionamiento interno de una dependencia del Poder Judicial, o que de alguna manera se pueda ejercer un mecanismo de control administrativo. Ojo, atención, no control fiscal, control administrativo interno. O que, aunque estemos hablando de Poder Judicial, pueda realizar o pueda ejercer función jurisdiccional administrativa, a pesar de que sea un órgano que por naturaleza ejerza ejerza una función jurisdiccional a través de actos procesales. O, ¿por qué no, una función normativa? En el sentido de poder crear una norma de rango sublegal sin necesidad de hablar de esa función principal que tiene el Poder Legislativo. Estaríamos hablando de la posibilidad de dictar una normativa interna que pudiera regular ciertas actividades dentro de su función primigenia, que es la de ejercer función jurisdiccional a través de actos procesales. Fíjense que pareciera un juego de palabras, pero de alguna manera la gente pierde la perspectiva cuando está dentro de los órganos del poder. La gente del poder electoral puede decir, bueno, nosotros somos poder electoral y nosotros vamos a dictar actos electorales, pero en definitiva esos actos electorales son actos administrativos de contenido electoral. Cuando nosotros vamos al tema o al área del poder ciudadano y vamos a ubicarnos específicamente en Ministerio Público. Todas las actividades del Ministerio Público o todas las actividades que realiza el Ministerio Público son actividades vinculadas eminentemente a lo penal, no todas. Si ustedes buscan, creo que es el 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece todas las atribuciones. Y dentro de sus atribuciones está el realizar las investigaciones en materia penal. Pero no solo es una función eminentemente penal la que va a realizar el Ministerio Público. Y de alguna manera se regula a través de la ejecución del derecho administrativo. Fíjense, una cosa es el ejercicio intraorgánico de las funciones y otra el ejercicio interfuncional de los actos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a observar y que no puede concluirse, como lo estamos viendo en esta lámina, no puede concluirse que todo acto dictado en ejercicio de la función normativa sea un acto legislativo, ni que todo acto dictado en ejercicio de función de gobierno sea una de función política, o aquel de función jurisdiccional sea un acto judicial. Es decir, el ejercicio intraorgánico de las funciones me va a permitir la existencia de el ejercicio interfuncional de los actos. No todos los actos que vayan a ser emanados de los órganos tienen necesariamente que ser aquellos actos derivados de su función primigenia, carácter interorgánico de la administración. Y fíjense que me salté la noción de administración pública. Y cuando nosotros hablamos del derecho administrativo, siempre vamos a creer que única y exclusivamente estamos haciendo referencia al tema de la noción de administración pública. Y no es así. Si nosotros vamos a hablar de la noción de administración pública, podemos entender que se dan dos vertientes, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Es decir, la organización, pero también el alcance, el contenido, la esencia de lo que va a ser desarrollado dentro de esa noción de administración pública. Se necesita una estructura, pero no solamente vamos a hablar de una estructura organizativa, sino también de un contenido que va a asumir esa estructura organizativa. De ahí lo que les decía inicialmente. ¿Cómo nosotros podemos comprender el funcionamiento de los órganos del poder para lograr la satisfacción de los intereses colectivos, de los intereses generales
en materia de niños y adolescentes, en materia laboral, en materia de vivienda, en materia de ambiente, en materia de salud, en materia de educación, en materia penal, procesal penal. Tenemos que hacer referencia a esta noción de administración pública. Por eso hablamos del carácter intraorgánico de la administración pública. Y es necesario nosotros entender que este principio de responsabilidad no está vinculado con el deber que tiene la persona en el ejercicio de la función pública. Una cosa es el deber institucional, una cosa es eh, esa imposición que en la ley del estatuto de la función pública y en los regímenes especiales se le eh, impone a los que ejercen función pública, y otra cosa es la responsabilidad como, como una consecuencia, como el resultado derivado de la acción y la omisión en el ejercicio de la función pública, atrayendo o trayendo como resultado una responsabilidad disciplinaria, penal, administrativa, civil y moral. Y que va mucho más allá. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de temas novedosos. Si nosotros observamos la ley para una mujer libre de violencia, nosotros observamos que ahí hay supuestos delictivos vinculados con el incumplimiento de los deberes funcionariales que tiene algunas personas en acatamiento de las previsiones contenidas en esa ley en favor de del sujeto protegido por esa ley, de la mujer. Si no se cumplen ciertas actuaciones, si se incurre en omisión, estaríamos hablando de un supuesto de responsabilidad penal. Imagínense ustedes, y no estamos hablando, y no estamos hablando de la aplicación de la ley del Estatuto de la Función Pública, régimen general, y no estamos hablando de la aplicación del reglamento específico del área en particular. No estamos hablando ni del régimen general ni del régimen especial. Fíjense entonces la relevancia de estos principios que nosotros hemos tratado de aglutinar partiendo de la majestuosa obra de Breber y de otras obras, de otras orientaciones, tanto del derecho mexicano como del derecho argentino, que incluyen otros principios distintos a los que están establecidos en el Tratado de Breber. Por eso se hace la separación de principios vinculados con la legalidad, la organización del poder, principios vinculados con la constitucionalidad y principios vinculados con la actividad administrativa.